De Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Vamos a empezar en el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Vamos a mirar los versículos desde el 1 al 44. Porque quiero decirles, mis hermanos, que hay una palabra importante de Cristo cuando dice Él: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa palabra de Cristo tiene que ser algo verdadero, algo claro, en la que no haya ninguna duda, sobre todo en los creyentes. Sabemos que hemos vivido un tiempo y seguimos viviendo un tiempo en la que millones de familias a través del mundo han sido impactados con la muerte. Yo de manera personal, en mi familia hemos experimentado también el fallecimiento de un ser querido a causa del COVID en España, sobre todo en los primeros días, cuando eso fue algo terrible para ese país. Y lo más doloroso de todo eso es que ningún familiar, por más que quisiera, podía acercarse a su familiar. Es más, ni saber siquiera qué van a hacer con ese cuerpo. Y después de todo, la decisión de los gobiernos era cremar esos cuerpos por la urgencia en la que se estaba viviendo. Millones de familias afectados con ese dolor, con esa tristeza de la muerte. Y muchos han quedado con esa tristeza de no haber ofrecido un funeral digno a sus seres queridos. Pero también muchos han quedado hasta el día de hoy con la incertidumbre: ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue después de la muerte? Muchos seres queridos y muchas familias se han quedado con esa incertidumbre. ¿Qué seguirá después de la muerte? Y muchos se aferran a filosofías y a ideologías humanas como la del filósofo, por ejemplo, Aristóteles, que 300 años antes de Cristo, él había dicho que la muerte es una cosa horrible, ya que es el final de todo. Y con esa frase de ese filósofo, todavía la sociedad, mucha parte de la sociedad, se sostiene en esa ideología de que la muerte es el final de todo. Mis hermanos, sabemos que la muerte física en este mundo es inevitable. Amén. La muerte física es inevitable para todos, para creyentes, para no creyentes, para impíos, para mundanos, para cristianos. La muerte es algo inevitable. Pero la pregunta es: ¿será la muerte el fin de todas las cosas, según manifiestan los hombres? ¿O será la continuación de la vida de forma distinta a lo que enseña nuestra preciosa palabra de Dios, que es la Biblia? Y hoy tenemos que estar claros en esta situación acerca de la muerte. Porque otra vez, todos vamos a experimentar la muerte. Y no hay edad, y ustedes son testigos de eso. No hay edad, no hay condición social, no hay condición económica que impida que la muerte alcance a una persona. Por lo tanto, es necesario que esta iglesia, que está comprometida en traer la palabra de Dios, que haga raíz y fundamento en cada creyente, el día de hoy salga entendido y claro de lo que significa esta situación de la muerte y la resurrección. Los cristianos debemos tener un concepto claro de este tema, pero no basado en lo que dice la gente, ni lo que dice el pastor, lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Ese es nuestro fundamento. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia nos dice que por un hombre, recuerden eso, por un hombre entró el pecado al mundo. Adán, por un hombre entró el pecado al mundo, y por ese pecado entró la muerte al mundo. Esa es la realidad de todo ser humano. Por un hombre entró la muerte al mundo, entró el pecado, y el pecado trajo la muerte. Pero también la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, y ustedes se lo saben de memoria. Mas la dádiva de Dios dice, ¿qué más? Es la vida eterna. Pero nos quedamos en el 23a. La paga del pecado
es la muerte. ¿Y qué entendemos con eso? Que todo ser humano que nació y nace y nacerá después del primer nacimiento de Adán son pecadores. Y todos tenemos que enfrentar la muerte como la paga del pecado. Mis hermanos, la Biblia también nos presenta una promesa más allá de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos que aferrarnos a esa promesa. Jesús es la resurrección y la vida para los que creen. Jesús es la resurrección. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra de Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Esa es la palabra que nos debe sostener en todo momento. Pero la pregunta es, ustedes saben que su pastor es preguntón, ¿no? La pregunta es, ¿cómo Dios va a llevar esa promesa? ¿Cómo Dios realiza esa promesa en los cristianos? El que tendremos vida eterna, resurrección y vida eterna. Es por eso que el libro de Juan, en el capítulo 11, es importante para todos nosotros. Porque ahí vamos a ver tres cosas en esos versículos. Primero, vamos a ver que Jesús nos presenta el propósito de esa promesa. ¿Por qué Dios ha determinado que sus hijos, los cristianos, los creyentes, atraviesen la muerte? Pero no es el final de todo para ellos, sino que hay una promesa de resurrección. Eso tiene un propósito. Jesús nos quiere presentar el propósito de la promesa. Número 2, vamos a ver la confusión de las personas que estaban alrededor de Jesús acerca de la promesa. Y lo voy a decir claramente, todavía hay cristianos que están confundidos en la promesa de la resurrección que promete Dios en Cristo. Todavía. A veces se celebran funerales de cristianos donde no se lleva a cabo lo que realmente el Señor nos ha prometido. Por eso que necesitamos estar claros. Y número 3, Jesús va a demostrar de que la promesa es fiel y verdadera. Primero, el propósito de la promesa. Segundo, la confusión que tienen las personas alrededor acerca de la promesa que está haciendo Cristo. Y tercero, que Jesús va a demostrar que la promesa es fiel y verdadera. Así que, mis hermanos, vamos a leer los primeros 10 versículos. Yo los he traído aquí en Reina Valera, así que usted también en su Biblia continúe con la lectura. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Hasta ahí vamos a avanzar, porque vamos a mirar hasta el versículo 44. Pero estos primeros 10 versículos nos dicen muchas cosas. Vemos la condición de un enfermo llamado Lázaro, que cada vez se volvía más grave. Las hermanas María y Marta deseaban ardientemente que Jesús, el amigo íntimo, ese gran sanador que ellos conocían, estuviera presente. Y mandan a un mensajero con un mensaje. Y el mensaje dice de esta forma: Señor, escucha, el que amas está enfermo. Señor, le dice en el versículo 3, ¿verdad? Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo.
Señor, al que tú amas se está enfermando. Señor, el que tú amas está a punto de morir. Ese era el mensaje que Marta, María habían enviado con un mensajero que busque a Jesús y que le dé ese mensaje. Pero veamos el mensaje de Marta y María. ¿Cómo es nuestro mensaje hacia Jesús en tiempos de enfermedad, en tiempos de gravedad, en tiempos difíciles? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Miren cómo se presentan Marta y María delante del Señor en la distancia. Le dice: Señor, el que amas está enfermo. No basan su súplica en el amor de Lázaro por Jesús. Ojo. Ellas no basan su súplica en el amor que Lázaro tenía por Jesús, sino todo lo contrario. Basan la súplica en el amor de Jesús por Lázaro. En el amor de Jesús por Lázaro. Y eso es importante, porque no es suficiente el amor nuestro por el Señor para andar, digamos así, en perfecta santidad. Porque no podemos, nuestro amor no alcanza, nuestro amor es imperfecto todavía. Pero sí el amor de Cristo, que es perfecto y que todo lo puede, sí es un amor verdadero hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Cristo es todo para nosotros. Gloria a Dios. Denle un aplauso. No se reprima. Denle un aplauso. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? La súplica no se basaba en el amor de Lázaro por Cristo. Se basaba en el amor de Cristo por Lázaro. Qué importante es mirar las cosas en su verdadero contexto. Mis hermanos, mis hermanas, observemos la respuesta de Jesús en el versículo 4. Oyéndolo Jesús, al mensajero por supuesto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tremenda palabra de Cristo, tremenda respuesta. Pero los seres mortales y los seres imperfectos dirán: pero ¿y qué saco con esa respuesta? Eso no me ayuda en nada. Hermano, hermana, Jesús siempre, recuérdelo, siempre pone en primer lugar el propósito del plan divino. Hay un plan divino sobre nosotros, aunque no lo podemos comprender todavía. Hay un plan de Dios en nuestras vidas, aunque nuestras mentes finitas no puedan entender. Pero hay un plan de Dios, determinado, decretado desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Mis hermanos, el propósito de Dios Padre para los creyentes va más allá de la muerte. El propósito de Dios para ti y para mí siempre va a ir más allá de la muerte. No se queda aquí, no es temporal, no es terrenal. Es inmediato, pero también es eterno. Inmediato y eterno. Siempre va a ser así. Y la prueba misma es de que Dios no se limita solo a lo temporal en la tierra, sino a lo eterno en el cielo. El Señor quiere ver a sus hijos en el cielo, junto a Él. Porque Él sabe que esta vida es solo temporal. Es temporal. Mi hermana, ya yo tengo 56 y se ve que es temporal. ¿Cómo pasó el tiempo? Es temporal. Entonces, la prueba de la respuesta de Jesús cuando dice esta enfermedad no es para muerte, Jesús no quiso decir Lázaro no va a morir. Jesús no quiso decir eso. Lo que Jesús quiso decir es que la muerte de Lázaro no será el resultado final de su enfermedad. No va a ser la etapa final de su vida. El plan divino para todos los que creen se va a revelar con poder y amor en la vida de Lázaro, no solo de manera temporal por un milagro de sanidad, sino también para vida eterna. Para vida eterna. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella.
¿Se dan cuenta el propósito de Dios? Él busca su gloria todo el tiempo. Todo el tiempo el Señor va a buscar su gloria. Quédese quieto que el Señor se va a glorificar en medio de cada situación. Quizás no a la forma que nosotros queremos, pero Él siempre se va a glorificar. Así que quédese en paz en su corazón, que Dios se glorifica siempre en sus hijos. Ahora bien, ¿cuál era el medio? Hágase la pregunta esta mañana. ¿Cuál era el medio más efectivo de conseguir la gloria? ¿Cuál era el medio más efectivo que Jesús pueda conseguir la gloria ante esta situación de Lázaro? ¿Cuál era ese medio? ¿Sanar un enfermo o resucitar un muerto? Resucitar un muerto, lógico. Eso era más difícil. Sanar un enfermo para Jesús, quizás digamos así, era piece of cake, ¿verdad? Facilito. Pero levantar a un muerto, no todos lo podían hacer. El único, el poder de Dios. El poder de Dios. Por ello, lo que puede haber parecido demora de Jesús o una demora cruel cuando vemos el verso 6, fue en realidad para que el milagro muestre la gloria de Dios. Y todo es con el propósito de la gloria del Hijo y la gloria de Dios Padre. No sea egoísta, es para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. Mi hermano, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo es posible? ¿En qué Cristo creemos entonces? Un momento. Por eso que yo no voy a la iglesia, ¿ves? Por eso que no me gusta la Biblia. Por eso, porque Él tiene que hacer las cosas el día y el momento que yo lo necesito. Right now, ahora. Y hay muchos que dicen, ¿verdad? Ahora mismo, Señor. Se quedó 2 días. Cualquiera podría pensar, pero ¿por qué esperar 2 días? Si Lázaro estaba enfermo y Él dice que amaba a Lázaro. Mi hermano, siempre va a prevalecer el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, tarde o temprano, aunque no lo comprendamos, siempre será para la gloria de Dios. Y habrá paz en nuestros corazones y habrá gozo y serviremos al Señor con mayor gozo y alegría. Porque Él va a sostener nuestra fe y va a ayudar que sigamos adelante. En este momento todo lo vemos oscuro, negro, una situación difícil. Pero el Señor tiene un propósito. No pierda esa esperanza de que el Señor tiene un propósito. Mi hermano, mi hermana, el Señor hace las cosas con propósito que Él ha determinado. Se quedó 2 días, dice la palabra, pero Él hace todo para su gloria. ¿Qué dice Juan capítulo 2, versículo 11? Y Juan capítulo 9, ya lo ha estado repitiendo ya el evangelista Juan sobre esta situación. Mire lo que dice Juan 2:11. Este principio de señales, todas las señales que Dios hizo, o sea, todos los milagros que Dios hizo, lo hizo, dice Jesús, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Se da cuenta el fin de todo? El propósito de cada situación. No es únicamente sanar temporalmente a una persona, sino que hay un propósito mayor, que es manifestar su gloria y que las personas crean en Él. Que las personas crean en Él. Él no era curandero, ni era milagrero. Él tenía un propósito mayor, y si nos ha traído acá, tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. No estamos aquí por gusto. Versículos 9 y 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se acuerdan del hombre paralítico? ¿Verdad? Que juzgaban. ¿Y quién pecó? Jesús. ¿Sus padres o él? Por eso está enfermo. Y Jesús, ¿qué le dice? Ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El principio y el fin de esta existencia
el principio y el fin de este mundo, la creación, la salvación y todo lo que ocurre, no es para la gloria del hombre, sino que es para la gloria de Dios. Cuando Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, resulta evidente cuando leemos los demás versículos del capítulo 11, que Lázaro moriría y que su resurrección haría que la gloria del Hijo pueda brillar con más esplendor. Ellos van a brillar con todo el esplendor posible, siempre. ¿Acaso no tenemos la historia de Jonás? Qué terco Jonás, ¿no? De verdad que yo no había conocido un hombre más terco que Jonás. Conozco unos cuantos, parecidos, pero no como él. Mi esposa dice, creo que te pareces a Jonás. Es que no se trata de la gloria del hombre, se trata de la gloria de Dios. Y Él lo hará, y siempre lo hará, y lo seguirá haciendo. Jehová obra en sus hijos los creyentes no solo con propósitos inmediatos. Es que queremos tener a un Dios, ¿verdad? Macro, güey, ¿no? Un Dios macro, güey, que haga las cosas así, ya mismo, en pocos segundos. Estamos tan acostumbrados a eso. Sí, es verdad, mi hermano, mi hermana. Todos estamos acostumbrados a eso. Yo también me incluyo. Queremos las cosas ya mismo y de la manera que nosotros necesitamos que sea. Jehová obra en sus hijos los creyentes no solo con propósitos inmediatos, temporales o urgentes, sino también con alcances eternos. Con alcances eternos. Nosotros siempre anhelamos milagros terrenales y temporales como Marta y María. Y está bien. Dios quiere que vengamos a Él en necesidad. No es pecado venir a Él a rogarle, a suplicarle por un milagro, por una ayuda inmediata, por un milagro que Dios haga en nosotros. Pero recuerde que Dios hará el milagro, pero Él lo hace con un propósito que alcanza otra cosa mayor. No solo para quedarnos, porque ¿cuál es la respuesta de muchas personas? Reciben el milagro y dicen, gracias Señor por haber hecho el milagro, se van y se despiden y ya no tienen ninguna relación con Él nunca más. Mi hermano, mi hermana, Dios siempre obra con propósitos de impacto eterno. Como traer, por ejemplo, a las personas a la fe de salvación. ¿Cuántos no han venido a la fe de salvación después de un milagro de Dios en sus vidas? Hasta los testigos alrededor de ellos. No solo el que recibe el milagro, sino también todos los testigos presentes. Yo conozco de muchos testimonios que porque Dios hizo la obra en una persona no creyente, vino a la fe y parte de su familia también vinieron a la fe. Ese es el propósito de Dios. Mi hermano, no es casualidad lo que dijo Jesús en el verso 15. No es casualidad lo que dijo en el verso 15. Mire lo que le dice a sus discípulos. Me quedo 2 días, pero Lázaro se va a morir. ¿Y qué le dice Jesús? Me alegro por ustedes, o por vosotros, que es lo mismo, de no haber estado allí mientras él está muriendo. ¿Para qué? Para que creáis. Pero igual vamos donde él. ¿Qué palabras tan directas que nos trastornan la mente, ¿verdad? Porque ¿por qué llegar a eso? Bueno, Dios tiene su manera de obrar. Dios tiene su manera de obrar. Usted tiene la suya. No pretenda que Dios camine al mismo ritmo suyo. Dios tiene su manera de obrar. Y aquí le dice Jesús a sus discípulos, me alegro por ustedes de no haber estado ahí. Para que creáis, para que crean, para que vean la gloria de Dios y puedan creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que les está diciendo sus discípulos. Aquí no se trata solamente de Lázaro, ¿se dan cuenta? El asunto del poder de Dios no solamente se va a manifestar en Lázaro, se va a manifestar en todos, en sus discípulos, en Marta, en María, inclusive hasta en los judíos presentes. Inclusive hasta en los judíos presentes. La muerte de Lázaro sería el medio perfecto de Dios para mostrar el propósito mayor de la promesa que hace a sus hijos. ¿Cuál es el propósito mayor? El creer en Jesucristo, ¿verdad?
el creer en Jesucristo, el creer en la resurrección y fortalecer la fe, no solo de la familia, sino de todos los testigos. Todos los que están ahí serían testigos de lo que va a ocurrir. Pero la respuesta que da Jesús tiene un profundo significado. Esto tiene un profundo significado. Es palabra de Cristo. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿O qué significa de acuerdo al contexto bíblico? ¿Qué tiene que ver ese asunto? Vamos a leer los versículos del 7 al 10 para entender mucho más este asunto del propósito de Dios. Porque estamos en eso. Primero estamos viendo el propósito de Dios ante esta situación de Lázaro. Del 7 al 10 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Sabe qué? Parece que ese pasaje del 7 al 10 está, o por lo menos del 9 hacia adelante, está desconectado del tema. ¿Qué tiene que ver el asunto del día 12 horas? ¿Qué tiene que ver que el día tenga 12 horas? Sí, mayormente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde es un promedio de que hay luz, ¿verdad? Luz solar, vemos, hay luz del día. Y después de las 6 para adelante es oscuro, ¿verdad? Entonces 12 horas tiene el día. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, de acuerdo a los comentaristas bíblicos que tienen realmente credibilidad en sus trabajos, en su teología, dicen que el tiempo que se le ha concedido a Jesús, ese tiempo de 12 horas, que es el día, es el tiempo que se le ha concedido a Jesús para realizar su ministerio terrenal. ¿En qué sentido? Tiene una duración fija, en un momento determinado y a la hora que Dios ya lo tiene determinado. No es un momento en lo que piensan las personas, sino que es ya algo fijo. Quiere decir que ese es el tiempo, ese es el momento y esa es la forma como Dios trabaja en cada situación. Entonces, la respuesta que da Jesús tiene ese significado. El tiempo que se le ha concedido a Jesús para realizar su ministerio terrenal tiene una duración fija, como la luz del día que tiene 12 horas. Como la luz del día que tiene 12 horas. ¿Qué dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 4? El que sigue, mi hermano. Dice: me es necesario, dice Jesús, en un momento dijo esto, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús lo hace en un tiempo determinado, en un momento determinado, así que paciencia. Vamos a tener nuestro santuario, nuestro templo, en el tiempo de Dios, en el tiempo determinado que Dios, y sigamos adelante, porque eso viene, porque así lo quiere el Señor. En un tiempo determinado. La duración de su ministerio no se puede prolongar. Eran 3 años solamente. No podían prolongarse, aunque los discípulos tenían miedo. Señor, te van a matar, te van a apedrear. No se puede prolongar, ni tampoco se puede detener. El ministerio de Jesús no se iba a prolongar, ni se iba a abreviar, ni se iba a detener. Así lo había determinado el Señor. 3 años, y en 3 años Él iba a hacer la obra que había determinado Dios Padre para Él. Mi hermano, la resurrección de los hijos de Dios ya ha sido fijada en el decreto eterno. Tu resurrección, porque crees en Cristo, y la mía ya ha sido fijado desde la eternidad. No es una promesa que empieza en el momento que tú dices: Señor, te acepto como mi Salvador personal. Porque si estás aceptando es porque ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya está determinado. ¿Qué dice Salmo 48:14? A ustedes que les gustan los salmos. Porque este Dios, dice el salmista, es Dios nuestro eternamente. No dice temporalmente, no dice mientras yo vivo en la tierra. Dice, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo será? Aunque más allá de la muerte. Más allá de la muerte.
Él es con nosotros eternamente y nos guiará más allá de la muerte. Estará con nosotros más allá de la muerte. ¿Cuántos se alegran? Quiero verle, es que usted está con la máscara, no le veo la sonrisa. Mi hermano, alégrese, denle un aplauso grande al Señor, gloria a Dios. Hoy me voy de aquí sabiendo lo que me espera. Yo sé, mi hermano, en nuestra humanidad, ay, es que es difícil, pastor, yo no quiero partir de este mundo, todavía todavía quiero disfrutar de la vida, tengo hijos, tengo nietos, pastor. Hermano, siga orando por sus hijos, por sus nietos. Instrúyalo en los caminos del Señor y allá seguiremos juntos nuevamente. Allá seguiremos juntos. Allá nos están esperando muchos hermanos que partieron antes que nosotros. Allá nos están esperando. Ya no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más sufrimiento para ellos. Para nosotros todavía nos queda un poco más hasta que el Señor decida. Ese es el concepto de la promesa de Dios. Aférrese a esa promesa. Y no somos fanáticos. Mi hermano, esto no se trata de fanatismo. Esto es espiritual. Esto viene de Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, ya Dios lo ha decretado para sus hijos. Ante la experiencia de la muerte ya sabemos lo que nos espera. Sin embargo, la confusión de los creyentes todavía existe sobre esta promesa. Y ahora lo vamos a ver. Veamos entonces ahora los versículos del 11 al 40. Es bastante, pero lo voy a leer directamente de mi Biblia para que ustedes vayan oyendo lo que ocurre ahora desde el versículo 11. Dice lo siguiente: dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si está dormido, sanará. Versículo 13. Pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro y a ellos les pareció que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos hasta él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, mientras María se quedaba sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta había salido a recibirle. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, al ver que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció interiormente y se conmovió y dijo, ¿dónde la habéis puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron,
¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y así vamos a seguir leyendo más adelante. Mi hermano, esta es una historia verdadera de lo que ocurrió durante el ministerio de Jesús, pero la situación aquí claramente vemos la duda, la confusión de estas personas que no entienden cuál es el propósito de Dios, que no entienden cuál es el último propósito de Dios en todas estas cosas. Mi hermano, con la intención de tener una idea que calme y aumente la esperanza, las personas, donde quiera que nosotros vayamos, las personas tienen diversos conceptos sobre la muerte. Preparemos el video que les dije que está debajo del PowerPoint, ahí en el desktop. Porque las personas cada día nos traen unas historias y una respuesta. Por favor, pónmela del comienzo. Asegúrate que esté el comienzo con el volumen, porque es bien cortito. Es que las personas, mis hermanos, cada vez se crean tantas ideas sobre la muerte y qué va a ocurrir más allá de la muerte, que confunden más a las personas. Y cada vez las generaciones están más confundidos con la cuestión de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Y estos son jóvenes, son nuevas generaciones de la cual tienen sus ideas propias acerca de la muerte. Subamos el volumen para que se pueda oír bien, aunque son peruanos y algunos de los peruanos que no se entiende bien. Por eso sube el volumen, mi hermano, ¿ok? Vamos a oír lo que dicen estos jóvenes, lo que piensan acerca de la muerte. Hay una pregunta que siempre le hago a mis invitados porque creo que define muy bien cómo piensa la gente y tiene que ver con la muerte. Es bien rara, pero no sé por qué me apasiona hacerla, porque estoy convencido que escuchando la respuesta puedes conocer mucho a una persona. ¿Qué creen que hay después de la muerte? ¿Cómo ven la muerte? ¿Cómo se la imaginan? Cada uno evidentemente va a tener una opinión diferente, supongo, aquí, así que adelante. La mía es un poco fantasiosa, no se vayan a burlar, me van a hacer bullying en los comentarios, no importa, estoy acostumbrada, tengo revancha. Yo no creo mucho en que la vida se acaba con la muerte. Soy de las personas que cree que tú eres energía y una vez que pues falleces dejas tu cascarón y tu energía mágicamente se va viajando pues a muchas partes del mundo, que está presente de diferentes maneras. No necesariamente. Simplemente pienso de que el alma va viajando por ahí. Por eso te digo, es muy fantasiosa lo que pienso, pero es la forma, no sé si me consuelo a mí misma de sentir cerca a mis seres queridos, porque de alguna u otra forma, no sé, me cae un diente y siento que es mi abuelo. Soy bien romántica. Ok, muy bien. Yo pienso similar a Dani, igual ahorita nuestro cuerpo está unido al espíritu, a la energía, al alma. El cuerpo se queda acá, el alma sube, no creo en la reencarnación. Cuando dices tú, ¿te refieres a un infierno, purgatorio, cielo? A un espacio, como esa manera, en el que puede estar yéndose por todos lados. Complicada la pregunta, amigo, Sí, pero interesante. Debería pensar en eso más seguido. Debería pensar en eso más seguido, dice ella. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, con el deseo de tener una esperanza, verdad? Algo que calme su dolor y su tristeza, se crean formas, porque son ideas de él. Dice, yo pienso, ¿no? O sea, para esas personas, ni el cielo existe, ni el infierno tampoco. Porque según ellos van a vagar en un espacio, ¿verdad? Y eso es y no tiene fin. Y yo he escuchado cuántas historias de eso. Pero con el fin de consolar a la familia que está triste y llorando. Algunos, por ejemplo, si ha sido un artista, ¿verdad? Si ha sido un salsero, por ejemplo, ¿no? Dice, uy, ahí lo estaban esperando. La Fania All Star se está juntando en el cielo. Ahorita están de fiesta. Faltaba el que tocaba los tambores, faltaba. Por eso que ahora, eso están de fiesta ahora allá arriba. Va a haber fiesta, sí.
pero la fiesta del poder de Dios que resucita a los muertos y viviremos para siempre. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Hay un cielo y hay un infierno. Ahora, ¿de dónde me sacas eso? De la Biblia. Le pregunto a estos jóvenes, ¿de dónde me sacas eso? Ay, es que eso es lo que yo pienso. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuán necesario es el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuán necesario es que el Evangelio de Jesucristo sostenga esta congregación para saber a dónde vamos? Porque la muerte siempre conlleva tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Nos ponemos tristes. Temor, confusión, dudas. Algo similar está pasando con los discípulos de Cristo en este pasaje del capítulo 11. Veamos qué está pasando con los discípulos de Cristo. Primero veamos eso. Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y la Biblia siempre ha descrito la muerte con el verbo dormir. Siempre se describe así, Primera de Tesalonicenses. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, el que sigue, mi hermano, ese. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, le dice a los cristianos de Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. El verbo dormir está claro que es el morir, es la muerte. Y más adelante en Marcos 5:39 también la Biblia describe el morir con el sueño, con el dormir. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, refiriéndose a la hija de Jairo. No está muerta. Para Dios, sus hijos no están muertos, están durmiendo a la espera que venga Cristo para el día final. Mis hermanos, mis hermanas, Jesús ha estado hablando acerca de la muerte de Lázaro. Pero ¿qué están pensando los discípulos? De manera literal están pensando que Lázaro duerme y tenían la esperanza de que si duerme, el descanso le va a hacer bien, se va a recuperar de su salud y se va a sanar. Dejémoslo que duerma o vamos a visitarlo que él está durmiendo, se sanará seguramente. Pero Jesús está hablando de la obra gloriosa que Él va a despertar de ese sueño a los que creen en Él. A los que creen en Él. Ese es el propósito mayor que Dios ha decretado para los que están en Jesucristo. Mi hermano, tome apunte de estos versículos. Salmo 116:15. Mira lo que dice este salmo. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios ve la muerte como ese sueño de sus santos y Él los va a despertar. Y sigue también Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Cuando despertemos del sueño, ya no estaremos en Ponciana con todos estos problemas que hay en Ponciana. Ay, la asociación me va a aumentar más. Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Estaremos en el paraíso, mis hermanos. En el paraíso, gloria a Dios. Ahora que el Ponciana será transformado en paraíso, también estoy seguro que eso va a ser. Porque todo será renovado. Nueva tierra y nuevo cielo, dice la palabra. Nueva tierra y nuevo cielo. Dice Juan capítulo 14, versículo 2, que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Una morada, mi hermano, una mansión, dice que nos están preparando. Y aquí a veces pasamos por esas mansiones, ¿verdad? Yo me acuerdo que estuve en California y pasé por Beverly Hills. ¡Ay, Dios mío! En Beverly Hills, qué cosa tan tremenda. Yo pensé que una cuadra habían varias casas, pero una cuadra era solo una casa. Yo dije, ay, quiero tocar la puerta a ver si nos dan una donación para la iglesia. Mi hermano casi me sacan, me vieron como medio raro ahí, ¿qué hace este por aquí? Tendremos mansiones más grandes que esas. Esa es la promesa de Dios. Mi hermano, gócese, aférrese a esa verdad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El poder de Dios no se limita solo en la vida física de un enfermo. Recuérdelo.
El poder de Dios no se limita solo en la vida física de un enfermo, sino que su propósito mayor es volver a la vida a sus escogidos que han muerto. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que solo la gracia de Dios da vida al que está muerto espiritualmente en pecado. Todos nosotros estuvimos muertos espiritualmente en pecado. ¿Y qué ocurrió con nosotros? El Señor nos dio vida en Él por su gracia. Estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente por el pecado. ¿Qué dice el libro de Efesios, mi hermano, capítulo 2? Dice, entonces Jesús le dijo, el que sigue, dice, en otro tiempo, dice, ustedes, hablando ahora a los cristianos, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de venir a Cristo estábamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Y solo el poder de Dios nos puede traer a la vida para confesar que Cristo es nuestro Señor. La Biblia nos muestra que el poder de Dios resucitará físicamente a los muertos. El siervo del centurión, ¿se acuerdan del siervo del centurión? La hija de Jairo. Ahora vamos a ver a Lázaro. Y si no es resucitado en esta vida temporal, la gracia de Dios promete la resurrección para la vida eterna. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sus hijos vivan en esa esperanza, fortalecidos en esa fe. Todo lo que vemos acerca de la muerte y resurrección es para sostenernos, para fortalecer la fe. Y eso no quiere decir que usted no llore cuando un ser querido parta de este mundo. Por supuesto que lloramos, porque Cristo lloró, dice la palabra. Así que, mis hermanos, confíen en el Señor. No confíen en su mente positiva. Ay, yo voy a pensar. No. Yo reprendo. Yo no estoy enfermo. Usted tiene como 50 pastillas al lado. Dice, yo no estoy enfermo. Yo declaro que no estoy enfermo. Un momento. ¿Tú en quién confías? ¿En quién pones tu confianza? No pongas tu confianza ni en las pastillas ni en tu pensamiento positivo. Pon tu confianza en Cristo y dile, Señor, estoy enfermo, pero confío en ti, que tú me vas a sanar. Eso es. Aquí el cristiano no puede vivir con mente positiva, mis hermanos. La mente positiva no es el fundamento de la fe. Y si es mente positiva, bueno, pues cambiemos el libro, traigamos los libros del yoga, pues entonces aquí. Y hagamos clases de yoga aquí con las mentes positivas. No digo que usted piense de manera positiva, pero cuidado, los cristianos no vivimos por mente positiva. Los cristianos vivimos por fe, por lo que declara la palabra en nuestras vidas. Yo no quiero que usted me malinterprete. Porque si es por mente positiva y por sentimiento, entonces cerremos la Biblia y aquí hagamos una prédica de sentimientos y de mente positiva. Claramente la palabra de Dios nos sigue enseñando, nos sigue dando ese fundamento. Así que, mis hermanos, vamos a seguir avanzando. Versículos 14 y 15. Dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, le dijo a sus discípulos. Porque ellos pensaban que estaba durmiendo y Jesús le dice, no, vamos a poner esto en claro. Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él, dice Jesús. No solo revela el propósito de la promesa, sino también el deseo de Jesús de fortalecer la fe de sus discípulos con lo que iba a ocurrir. Va a ocurrir algo. Ya lo vamos a leer. Va a ocurrir algo. Versículos 17 a 27. Ahora viene Marta. Marta también estaba confundida. Y no debe verse la expresión de Marta como un reproche. Mire lo que dice Marta del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta. Entonces Marta, versículo 20. Mire, vea a Marta en esta mañana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, al revés. ¿Se acuerdan antes? María estaba siempre a los pies del Señor y Marta afanosa en todo, ¿no? Pero aquí Marta sale rápido a buscar al Señor. Pero ¿qué le dice en el 21?
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubiese venido antes, mi hermano no habría muerto. Y esas palabras, mis hermanos, no deben verse como expresión de reproche, como resentimiento respecto a Jesús. Marta creía en Jesús y posiblemente recordaba las palabras del mensajero. ¿Qué le trajo el mensajero acerca de Jesús? Seguramente le dijo: Marta, ya estuve con Jesús y escucha lo que me dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por medio de ella. Y cuando analizamos ese diálogo entre Marta y Jesús en este pasaje, ¿qué notamos? Una fe débil e imperfecta. Una fe débil e imperfecta ante la muerte. ¿Acaso no pasa eso con nosotros ante la muerte? Ante la cercanía de la muerte, nuestra fe se debilita, entran las confusiones, entran las dudas, entra la preocupación, la fe se debilita y se hace cada vez más imperfecta. ¿Y qué pasa con Marta? Marta anhelaba que Jesús hubiera llegado a tiempo. Ella sabía que todo, pero también sabía algo. Sabía que si le pedía Jesús a Dios Padre algo, Dios Padre se lo iba a conceder. Por eso dice el versículo 21. Marta dijo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, a pesar de todo, tenía confianza, débil, imperfecta, pero tenía confianza en Jesús. Ella decía: todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Yo estoy segura que Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque ella sabía que todo lo que Jesús pida a Dios, Dios se le iba a dar. Anhelaba un milagro inmediato, anhelaba ver a su hermano vivo, pero tiene sus dudas. Aunque Jesús le dijo: tu hermano resucitará, ella replicó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Marta, ¿por qué dijo eso? Si Jesús le estaba hablando que lo iba a resucitar en ese momento. Y Marta: sí, yo sé que lo vas a resucitar, va a resucitar, pero en el día postrero. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre eso, mi hermano? El Antiguo Testamento tiene esa concordancia con el Nuevo. Dice Salmos 16, del 9 al 11. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, dice el salmista. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice la palabra. Job 19, 25, 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, dice Job. Voy a resucitar, dice Job, y veré a mi Dios. Mi hermano, mi hermana, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Jesús le dice: ¿crees esto, Marta? Y Marta responde todo lo que hemos visto. No solo es una verdad para hoy, sino también para el día postrero. ¿Se dan cuenta? Dios no solamente es para este momento. Dios tiene un propósito para nosotros más allá de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Alégrense, mis hermanos. ¿Cuándo volveremos a predicar Juan 11? No sabemos, pero alégrese. Vamos a quedarnos en este pasaje. También, mis hermanos, para alguien que esté enfermo con el riesgo de morir. Yo sé que hemos pasado esa experiencia y algunos están pasando esa experiencia en este momento. Sabemos del sufrimiento de Ed. Su hermana está pasando una situación de enfermedad difícil. Difícil. Los médicos, los que saben lo terrenal, dicen que de repente no hay mucho que hacer. Pero no es casualidad que el Señor nos trae este mensaje. El Señor está pensando en él y en toda la familia, para que él, a través de este mensaje, pueda sostener a su familia, él y Grace juntos como esposos. No es fácil pasar por esta situación, pero hay que estar entendidos de en quién nos aferramos, en quién nos sostenemos.
El fin sigue siendo el mismo. Jesús es la resurrección y la vida, no solo de un pecador que aunque está vivo, está muerto espiritualmente, como dije, pero también para alguien que está enfermo con el riesgo de morir. Jesús lo puede sanar, lo puede traer a la vida, de acuerdo a su voluntad, como ha sido la oración de mi hermana Ángela en esta mañana. Jesús no es solamente eso, sino que tanto en resurrección como vida eterna para los que creen. Esa es la promesa. Para los que creen. Romanos 6, 7 y 9, ¿qué dice mi hermano? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y podemos decir muchas cosas más, mis hermanos. Eran 3, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Pero ¿saben qué? Ya habían perdido la esperanza. ¿Y saben por qué? Porque así como en estos tiempos hay tantas ideas acerca de lo que va a ocurrir después de la muerte, en el tiempo de Jesús los judíos tenían una, ¿cómo le llaman? Superstición. Déjenme leerles un poco de esta superstición. Para los judíos, la superstición era de que cuando una persona moría, su espíritu salía del cuerpo y permanecía sentado al lado de ese cuerpo durante 3 días. 3 días. ¿Por qué? Porque ese espíritu tenía la esperanza de volver a ese cuerpo antes de que el cuerpo entre en estado de descomposición. Esa era la idea de los judíos, la superstición. Superstición, no palabra, superstición. Pero al 4.º día, ya que el cuerpo empezaba a descomponerse, se creía que el espíritu perdía toda esperanza de volver al cuerpo y entonces se marchaba. Es por eso que creó duda, tristeza en Marta, en María, en los testigos, hasta en los mismos discípulos. Porque ya habían pasado 4 días. Ellos solamente esperaban el 3.er día. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Para Jesús no hay ninguna diferencia que pase 3, 4, 5, 6 días o más días. Lázaro estaba muerto y Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces así será como el Señor lo había determinado. No importa la superstición, no importa lo que diga la juventud en estos tiempos, su manera de pensar acerca de la muerte. Importa la palabra de Dios. Importa lo que ha dicho Jesús, que Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, viviremos en Él, dice el Señor. Bendito eres, Señor. Y voy a terminar con esto el día de hoy. ¿Qué dice el 41 al 44? Aquí terminamos. El que sigue, mi hermano. Otro más. Ahí. Entonces quitaron la piedra, dice la palabra, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Palabra de Dios. El milagro de Dios. El milagro del Señor. Ahora usted dirá: o sea que Lázaro sigue vivo. Como dicen los niños. No. Mi hermano, antes de responder a eso, Jesús había dicho que Él era la resurrección y la vida. Y aquí está la muestra. Ese es el escenario de la gloria de Dios. Jesús había estado donde estaba el dolor. Jesús nunca te va a desamparar. Jesús va a estar presente donde está el dolor, porque dice incluso la palabra que Él lloró. Si hay una familia cristiana sumida en el llanto, ahí está Cristo en medio de ellos. Y Cristo fue conmovido por ese sufrimiento. Cristo lloró. Cristo llora cuando nosotros sufrimos por algún ser querido que parte de este mundo. Mi hermano, pero hay algo aquí. Cristo es hombre y Cristo es Dios. Y como Dios,
Él está indignado con el pecado original que afecta a la humanidad y es la raíz del sufrimiento y de la muerte. Por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado entró la muerte. Y Dios está indignado por eso. No soporta esa situación. Y es por eso que como hombre llora como una expresión de amor por Lázaro, por Marta, por María y por los demás. Las lágrimas de Jesús, ojo mis hermanos, no confundamos las lágrimas de Jesús con el llanto de un hombre sentimental. No confundamos ese llanto. No es la lágrima de un hombre sentimental. Es la lágrima del puro y santo sacerdote lleno de compasión y del Redentor que más adelante él mismo iría a la muerte, a la cruz, para hacer posible la vida eterna tuya y mía, porque somos sus hijos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. No es la lágrima de una persona sentimental. Es la lágrima del sumo sacerdote que entrega su vida, muere para darnos vida a nosotros. Quiero concluir con esto, mi hermano. Yo soy la resurrección y la vida. También es un mensaje para muchos que en este momento están vivos, pero según la Biblia están muertos espiritualmente por sus delitos y pecados. Nacieron muertos espiritualmente. Toda persona nace con esa muerte espiritual. Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Así que mis hermanos, hay quienes están vivos, pero también están hundidos en su odio. ¿Usted conoce a alguien así? Están vivos, pero están hundidos en su odio, en su resentimiento. Y eso quiere decir que están muertos para poder amar a otros. No pueden amar a otros, están muertos por su odio y su resentimiento. Y eso es necesario que hoy Cristo te resucite. Es necesario que Cristo resucite a esas personas que están muertas por su odio y su resentimiento, porque eso no le permite amar a nadie. Hay quienes están vivos físicamente, pero si están hundidos en los pecados de este mundo, están muertos para con Dios en su rebelión. Están en rebelión contra Dios. Hay quienes están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos por sus pecados de adulterio. Están muertos por su pecado de adicción. Están muertos por su pecado de pornografía. Están muertos por su pecado de mentira y todos los males que nacen desde su corazón. Están muertos, aunque vivos físicamente. La palabra nos enseña en esta mañana que Jesucristo los puede resucitar espiritualmente. Que solo el poder de Dios puede traerlos a la vida. La Biblia es clara en Daniel 12:2, mi hermano. ¿Qué dice Daniel 12:2? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, todos los que han muerto y todos los que morirán, serán despertados, dice la palabra. Un grupo para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la verdad. Aquí no hay lo que yo pienso que va a ocurrir más allá de la muerte. La palabra es clara. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero Cristo te dice esta mañana, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, si crees en mí, vivirás. Por eso les digo a cualquiera que esté el día de hoy aquí, que no ha confesado todavía a Cristo como su Señor personal y su Salvador personal, arrepiéntete de tu vida de pecado. Acepta esa relación personal con Jesucristo, porque aunque mueras, no serás puesto jamás en el olvido en el día de la resurrección y la vida eterna. El Señor será tu sustento de ahora en adelante. Así que ese es mi deseo para aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto no es forzar a nadie, es traerlos a la verdad. Solo la verdad los hará libres, como dice la palabra. Solo la verdad los hará libres. ¿Y para nosotros qué? ¿Para nosotros los perfectos? No, los imperfectos. Todavía los creyentes, todavía estamos siendo construidos en el Señor. ¿Qué nos enseña la muerte de Lázaro? ¿Qué te ha enseñado esta mañana la muerte de Lázaro? ¿Qué consuelo te deja el propósito bíblico de la muerte? ¿Cómo enfrentas la voluntad secreta de Dios cuando Él decide que alguien tiene que partir a su presencia? ¿Cómo lo enfrentas?
Yo sé que acá hay muchos que están enfrentando eso todavía. Están caminando en ese sendero de dolor y sufrimiento, de nostalgia, de ya no tener a su ser querido al lado, vivo físicamente para tocarlo. Pero hoy el Señor te trae una promesa. Te trae una promesa. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Lázaro resucitó, pero temporalmente. Recuerda eso, mi hermano. ¿Por qué decimos eso? Asumimos que él volvió a morir. El siguiente pasaje. Asumimos que él volvió a morir. Mire lo que pasó. Después que Lázaro resucitó, a los pocos días, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, acerca de Jesús. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. De ahí partimos que Lázaro volvió a morir. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Lázaro? Significa que el propósito de Dios está demostrado, que Él todo lo puede, que en su poder es la muestra de lo que nosotros viviremos. Seremos resucitados para vida eterna, para siempre. Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Y lo que hizo Jesús con Lázaro fue esa muestra de que Él tiene el poder. Y para Él es la gloria, tanto en el Padre como en el Hijo, quien es la verdadera resurrección y vida eterna para todo el que cree. Para todo el que cree en Él. Los hijos de Dios no deben temer a la muerte, porque la muerte es la entrada de la patria celestial. Es la entrada a la patria celestial. Los griegos, mis hermanos, los griegos en el tiempo de Jesús, porque ese era un tiempo greco-romano con ideologías griegas, los griegos entendían que la muerte, ¿sabe cómo es? Ellos lo representaban así. La muerte es como un aguijón, como una puya, como dicen ustedes, una puya, ¿no? Nosotros decimos como un clavo, ¿ya? Una puya, como un clavo, como un aguijón. Así entendían los griegos que era la muerte. Entonces, ¿qué? Que era como un clavo, como una puya, que hacía que la muerte sea dolorosa. Mucho dolor. Por eso, pero ¿qué dice un verdadero creyente? Convencido de que esa puya, de que ese clavo o ese aguijón, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, dice lo siguiente: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Pablo se burla ahora de ese aguijón. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias, dice Pablo, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya esa puya, ya ese aguijón, ya ese clavo, ya no trae dolor eterno. Al contrario, trae gozo eterno. Según las Escrituras, la muerte para los cristianos ya no tiene ese aguijón. Ya no tiene eso que duele, sino que es la entrada victoriosa a la patria celestial. La muerte no tiene victoria sobre los creyentes, ni es el final. La mayor victoria del creyente es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo que venció a la muerte. Ser creyente no garantiza que nunca moriremos. Téngalo presente. Ser creyente no garantiza que nunca moriremos en esta vida terrenal y temporal. La garantía es que Jesús es la resurrección y la vida. Y por eso viviremos eternamente en el reino celestial. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? Denle un aplauso grande al Señor. Denle un aplauso grande, mis hermanos.